¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión les traemos algo de Cubicle 7. Como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, la empresa que tiene los derechos para producir todo el material de juegos de rol de la línea de Games Workshop o de las diferentes líneas de Games Workshop. En este caso es para Wrath and Glory del universo de Warhammer 40.000 y es una de esas guías de enemigos, como una especie de bestiario. Y este va a cubrir a todo lo que es demonios y herejes. Tal cual la descripción de uno de los campamentos de mis amistades. Vamos a verlo a detalle, acompáñenos. Antes que nada queremos agradecer a Cubicle 7 que nos hizo favor de hacernos llegar este material en PDF para poder compartirlo con ustedes. Sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible este video. Y siendo a final de cuentas una licencia basada en todo lo que es Games Workshop Warhammer 40.000, queda como anillo al dedo. Además, aquí somos fanáticos de los juegos de rol y continuamente estamos viendo reseñas de esos productos que creo que les puede interesar. Esta es quizá la amalgama perfecta, el juego de Wrath and Glory Warhammer 40.000, y en esta ocasión estamos con Threat Assessment Demons and Heretics, es decir, demonios y herejes, esa especie como de bestiario. El libro fue producido en el año 2024, así es que es muy reciente y es una secuela, una especie de secuela o segundo tomo después del libro de Sinos, que vimos recientemente también en una video reseña. El mismo personal, el mismo grupo de artistas y colaboradores estuvieron trabajando detrás de la producción de este libro y además completamente de la mano, casi abrazándose con Games Workshop, porque mucho del contenido que vamos a ver es como si fuera una especie de fotocopia de los códices, de los códex de libros de ejército de Warhammer 40.000 adaptados al mundo de rol. Vamos a ver todo lo que es canon. No hay realmente margen para equivocarse o tomarse algunas libertades de experimentar o sacar algo propio. No, eso te corresponde a ti como Game Master. Este libro está pensado para que sirva de apoyo al Game Master, representar a algunos antagonistas o quizá algunos aliados o informantes involucrados con algunas de estas diferentes deidades del caos. El índice nos va a decir bastante. De entrada vamos a ver lo que es la introducción, cómo funcionan estos poderes ruinosos dentro de lo que es el sector donde va a librarse la campaña, donde se está llevando a cabo nuestra historia. También hay una descripción de los dioses, sus orígenes, cómo llegaron a nuestros tiempos. Bueno, nuestros tiempos hablando del año 40.000. Está muy resumido, muy conciso, y para aquellos que ya estén muy familiarizados con esto no les va a platicar mucho más allá de lo que ustedes ya saben. Pero alguien que está iniciándose, este material es básico, incluso independientemente si juegan el juego de rol o no, alguien que quiere conocer sobre las deidades del caos, aquí tenemos una muy buena fuente, muy exacta, muy bien resumida. Nos van a hablar de los 4 dioses del caos y también los planetas en los cuales están arraigados, en cuáles de estos tienen presencia, lógicamente dentro del sector en el cual se lleva a cabo la campaña sugerida para el juego de Wrath and Glory. Algunas imágenes, estas algo fuertes en cuanto a contenido, pero no a los extremos que teníamos en algunos de esos libros de arte que salieron por allá de principios de los años 2000, es de Warhammer 40.000. Luego vamos a poder tener ya una guía para poder crear nuestro propio culto. Nosotros como Game Masters, los jugadores no se metan a eso. No, el Game Master va a crear aquí todo lo que se necesita para este pequeño grupo de adoradores de estas fuerzas del caos, de estas fuerzas de los demonios, su estructura, cómo funcionan recursos y habilidades especiales que incluso pueden adquirir. Tenemos algunos ejemplos que nos pueden servir como una guía y están muy bien estructurados, los podemos llevar directamente al juego, nos dan todos los datos que necesitamos y nos pueden servir como inspiración también para poder crear los nuestros. Y después vamos a tener al menos algunos ejemplos ya de estos cultos ya institucionalizados dentro de este sector en la galaxia. Ahora nos vamos al capítulo de Mortal Pounds. Vienen siendo así como los peones mortales, aquellos que están ahí siguiendo. Vamos a tener algunos perfiles básicos. A final de cuentas este es un bestiario, así es que vamos a tener todo lo que necesitamos de datos muy similares a lo que hemos visto en cuanto a la hoja de personaje. Este libro no está pensado para que podamos crear personajes dentro de las deidades del caos. No podemos generar marinos del caos, por ejemplo, ni cultistas como personajes. Es decir, no van a llegar a manos de los jugadores, no van a jugarlos en tu campaña. Más bien tú como Game Master vas a utilizarlos como enemigos, como si fueran monstruos, o tal vez informantes o aliados de conveniencia. No sé si en algún momento nos van a dar
algún libro, algún suplemento en el cual los jugadores puedan crear personajes, como por ejemplo en este capítulo, Marinos del Caos, lo cual es bastante atractivo, suena bastante bien. Es ahora sí que todos esos años de universidad para terminar así, ¿no? Vamos a tener una gran variedad de diferentes marinos, como los aspirantes a campeones, los legionarios, que es lo básico. Vamos a tener los Chosens, los Havoc, especialistas en armas pesadas, los Terminators, Raptors, Warp Talons, todas esas variantes que conocemos por el mundo de miniaturas. Hagan de cuenta que sí, efectivamente estamos checando, revisando ese códex. Obliterators, Sorcerers. Todo eso está disponible para poder presentarlo ante los jugadores. La verdad es que muy variada, muy nutrida. Vamos a tener todos los ángulos cubiertos. Tal vez no con mucha profundidad, pero realmente no necesitas más en lo que es el aspecto del rol. Y sobre todo si los jugadores, ahora sí que partiendo de que los jugadores y el Game Master ya conocen el universo de Warhammer 40.000, si no conocen nada del universo de Warhammer 40.000 o en este caso de las Fuerzas del Caos, creo que les va a dar una muy buena idea de qué es, ahora sí que a qué sabe y a qué se tienen que enfrentar. Después nos vamos a ir a cada una de las diferentes deidades, mucho más a detalle. Las fuerzas de Tzeentch van a ser las primeras que van a desfilar ante nuestros ojos. Muy completa, muy buena descripción. Incluso nos da una especie como de ejemplo de una transmisión de cómo identificarlas o qué perspectiva puedes darles o contagiarles a los jugadores de las sensaciones adecuadas para que logren como conectar o identificar este tipo de criaturas, ¿no? En este caso los agentes del cambio, los de la sabiduría, los del conocimiento. Tzeentch va a cubrir todo eso. Y vamos a tener un catálogo, como les digo, tipo bestiario, de todos los diferentes aberraciones, demonios, criaturas, desde los más poderosos y emblemáticos hasta los más minúsculos, como vienen siendo los diferentes horrores, ¿no? Los horrores rosas, los azules. Incluso vamos a tener, ahora sí que entrando a términos de manuales de monstruos, a los Flamers y a los Rubic Marines, que no podrían estar fuera de esto. Al tiempo que estamos trabajando, de hecho, en este video, ya se anunció una nueva caja y un nuevo códex para las fuerzas de cada una de las diferentes deidades del caos. Y se incluyen nuevas unidades. Lógicamente, esas todavía no están contempladas aquí. Si estás viendo este video después de abril del 2025, probablemente ya hayan cambiado algunas cosas. Nuevas unidades por ahí. Al final de cada una de estas diferentes secciones vamos a tener una guía de armas o equipo adicional para cada una de estas diferentes deidades. La siguiente en capítulo va a ser precisamente la de Nurgle, el gran no limpio. Y vamos a tener también misma situación, desde sus demonios más poderosos y emblemáticos a también los niveles más bajos, que vienen siendo básicamente para Nurgle los Nurglings o los Poxywalkers. Vamos a tener mucho de eso, todas sus características, sus stats y cómo manejarlos en juego, también con algunas recomendaciones, cómo utilizar los demonios de Nurgle dentro de un combate o dentro de lo que es el universo, cómo los describirías. Todo esto va a estar muy bien explicado con mucho sabor de boca. Y lógicamente también vamos a tener a los Plague Marines, los marinos de la plaga. No se adentran mucho a otro tipo de unidades, por ejemplo los Terminators de Nurgle. Todo ese tipo de unidades. Puedes hacer tus propios ensambles utilizando las descripciones de los Terminators y utilizando algunas reglas de los Plague Marines. Nada que no puedas controlar. El siguiente en las filas va a ser Khorne, los chicos de rojo, los muchachos de la furia, de la guerra, la sangre. Y vamos a ver también desde los demonios mayores como los Bloodthirsters, verdaderas pesadillas que no te recomendaría que les presentaras a los jugadores con la intención de que se enfrentaran a ellos. Sí, todo esto viene muy bien coordinado, afortunadamente vienen todas las recomendaciones y a qué tipo de nivel de experiencia en cuanto a personajes, sí ya sería recomendado ponerles uno por ahí, pero sí sería como la gran batalla final de una aventura, ¿no? O de una campaña prácticamente. Todo completo. Lord of Skulls, por ejemplo, esta es una de las piezas que me sorprendieron que estuvieran aquí. Es una monstruosidad. Vamos a tener los Khorne Berserkers, que vienen siendo los marinos espaciales elite o especialistas de las fuerzas de Khorne. Después vamos a ver Blood Crushers. Y si se dan cuenta, cada uno de estos viene con una pequeña descripción general, muy concisa, un solo párrafo, quizá dos, y después vamos a ver todos sus datos de juego, todo lo que necesitas nada más para jugar, no te vas más para allá. Vamos después a lo que es reliquias y algunas reglas especiales, y listo, nos vamos con el deseo y la oscuridad. Así es, señores, Slaanesh, las fuerzas de Fulgrim, la vanidad de los Eldar.
Y vamos nuevamente con nuestro catálogo completo. El Keeper of Secrets no podía estar ausente. Y lo demás van a ser todas esas pequeñas unidades que vamos a ver en el catálogo de Games Workshop en venta en miniatura. Y a propósito, una especie de recomendación como Game Master o ustedes Game Masters. Sé que tener un catálogo de estos con todas las fuerzas de estos dioses, todo lo que hemos visto en miniatura es una gran tentación. Mi recomendación es vayan gradualmente, inicien con cultistas. El hecho de descubrir un emblema de una de estas deidades tatuado en el pecho de alguien que creían que era su amigo o algo debe ser un gran acontecimiento. Y ahora sí que cuando por primera vez vayan a ver una Demonette, por ejemplo, debe ser algo también monstruoso, algo que les intimide, algo que genere, cuando menos en el nivel jugador, no tanto los personajes, sino los jugadores, sea una experiencia llena de emociones fuertes, de algo que se siente aberrante a ellos en su naturaleza, o en cierta manera puede resultarse tentador, pero al mismo tiempo es una emoción que no pueden ellos engañarse a sí mismos. Dentro de esta categoría vamos a tener a los Noise Marines y precisamente dentro de eso vamos a ver lo que es una regla especial de las armas sónicas. Igual vamos a ver algunas de las reliquias, armas importantes para los seguidores de Slaanesh. El siguiente capítulo es quizá mi capítulo favorito, los motores del caos. En este vamos a ver todos esos vehículos, el Venom Crawler, esta especie de araña, que en sí son creaciones mecánicas poseídas por demonios, ¿no? Tenemos a esta que es muy emblemática también, y va a estar el Defiler, esta también especie de cangrejo con un gran cañón incrustado en una torreta con un cañón incrustado en su cuerpo. Los Forge Fiends, los Mauler Fiends, todos estos también monstruosidades mecánicas que hemos visto, los Hellbrutes, que son como la especie de Dreadnoughts poseídos. Y los Helldrakes, estos dragones voladores también, mitad demonio, mitad máquinas, preciosos. Y también, misma situación, si los vas a meter en un enfrentamiento tiene que ser algo grande, algo poderoso. El siguiente capítulo es básico para todas estas diferentes legiones del caos, excepto para Coronel, no se fija en esto, pero vamos a tener aquí acceso a los poderes psíquicos y sus diferentes disciplinas completamente orientados al caos. Sí, tenemos algunos poderes psíquicos de estas disciplinas enumerados y detallados en el libro base de reglas. Aquí vamos a tenerlos ya todos, los oficiales, hasta que nos den alguna expansión adicional o alguna aventura donde podamos ver alguno mucho más raro, ¿no? Pero vamos a poder identificar muchos de estos porque los hemos visto en los códices, en los libros de reglas de los ejércitos de Warhammer 40.000. Si es que aquí finalmente van a tener una encarnación y una descripción muy clara de cómo se ven al manifestarse y cómo presentarlos a los jugadores. Eso va a ser importante. Lógicamente las reglas también son importantes, ¿no? Pero el cómo se los vendes a los jugadores, cómo se los presentas, la narrativa, les describes el efecto y los dejas pensando qué tipo de poder utilizaron conmigo, de qué se trata esto, y sobre todo si son algunos de manipulación mental o algo por el estilo, a lo mejor el personaje no se va a dar cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Así es que este capítulo es oro puro, señores. También cerramos con broche de oro porque este es el final de nuestra guía de criaturas monstruos, nuestro bestiario para las fuerzas del caos, esos herejes y esos demonios. Las últimas páginas son de publicidad de otros diferentes libros que vas a encontrar, como por ejemplo Redacted Records, ya sea el 1 y el 2, van a tener semillas de historia y aventuras completas que puedes llevar a la mesa. Muy buenas historias, por cierto. Ahora sí que el Redacted Records uno me dejó con la boca abierta. Imagínense ser testigos de un descubrimiento, desenterrar una especie como de ataúd enorme que ha estado ahí metido por miles de años. Te das cuenta de que es uno de esos marines espaciales que vivió durante la época de la herejía de Horus, cuando todavía el emperador estaba de pie y caminando y se iba al parque los domingos a pescar. Imagínense esa experiencia y las fuerzas enemigas que estarían interesados en acercarse a recuperar los secretos que estaba escondiendo este camarada. En resumen, este libro, Demons and Heretics, una gran recomendación para Game Masters que sobre todo quieren involucrarse en las fuerzas del caos en sus aventuras, en su campaña actual de Warhammer 40.000. Si no estás jugando el juego de rol de Warhammer 40.000, ¿qué estás haciendo con tu vida? Necesitas acercarte y comenzar a vivir esa experiencia de la vida. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.